Desde hace meses, algo silencioso comenzó a moverse en el ambiente espiritual del mundo. No fue un terremoto, no fue un desastre natural, no fue un fenómeno visible. Fue algo más profundo, sutil, casi imperceptible para quienes viven distraídos, pero imposible de ignorar para quienes tienen el corazón despierto. Una presión emocional que apareció sin motivo, un cansancio extraño que no tenía explicación física, una sensación de que algo grande se acerca, como si la atmósfera hubiera cambiado de densidad. Y mientras millones intentaban entender esa sensación, un nombre comenzó a resurgir en conversaciones, sueños, oraciones y presentimientos. Carlo Acutis, el joven que dedicó su vida a lo invisible, el muchacho que veía en lo espiritual lo que otros solo percibían como intuiciones débiles, el joven que decía que Dios habla en silencio, pero el alma preparada escucha el estruendo. Y es justamente ese estruendo silencioso el que se aproxima a 2026, porque Carlo dejó advertencias, pistas, señales. No eran mensajes apocalípticos, no eran predicciones de destrucción, no eran fechas de tragedia. Eran advertencias espirituales sobre un período en el que la fe sería probada no por acontecimientos físicos, sino por movimientos internos. Movimientos que afectarían emociones, decisiones, vínculos, certezas, el propio sentido de propósito. Carlo decía que antes de que el mundo entre en una gran prueba espiritual, el corazón del creyente empieza a ser inquietado por dentro. Y hoy, millones sienten exactamente eso. Inquietud. No es miedo, no es ansiedad, es un llamado. La pregunta que muchas personas hacen ahora es, ¿por qué 2026? ¿Qué tiene ese año que Carlo percibió con tanta claridad? ¿Por qué su advertencia coincide con lo que tantas almas sensibles están sintiendo hoy? Porque 2026 marca el inicio de una etapa espiritual donde la luz y la sombra se harán más visibles, donde la fe ya no podrá ser tibia, donde cada persona tendrá que mirar hacia adentro y preguntarse qué lo sostiene realmente. No será un año de destrucción, sino de revelación, y la revelación siempre prueba la fe. Pero lo más impactante no es la advertencia, es la sincronía, porque justo ahora, antes de llegar ese año, el mundo entero parece entrar en una fase de desgaste espiritual, relaciones quebrándose sin explicación, personas perdiendo el sentido de dirección, corazones sintiendo un peso que no logran ubicar, sueños intensificándose, intuiciones volviéndose más fuertes. Es como si el espíritu estuviera recibiendo entrenamiento para sostener algo mayor, como si Dios estuviera preparando a sus hijos antes de permitir que atraviesen una puerta espiritual difícil, pero necesaria. Carlo decía que la fe que no se prueba no crece, y 2026 será el año donde la fe de muchos se verá revelada, no por castigo, sino por purificación, no por pérdida, sino por propósito, no por oscuridad, sino por despertar. Lo que Carlo vio no fue destrucción, fue transformación. Una transformación que implicará dolor interior, decisiones importantes, renuncias, confrontación con sombras personales. Pero también implicará luz, claridad, madurez, renacimiento espiritual. Y quienes ya están sintiendo ese llamado ahora son precisamente los que han sido elegidos para no entrar en 2026 dormidos, sino preparados. No ignores esta sensación, no ignores este llamado, no ignores este movimiento espiritual que comenzó a tocar tu pecho mientras lees esto. Estás aquí por una razón. Este mensaje no llegó a ti por curiosidad, llegó porque tu espíritu está siendo convocado. Y lo que viene en los próximos tópicos te mostrará por qué Carlos señaló este año y por qué tú estás recibiendo esta advertencia antes que muchos. Ahora responde dentro de ti con honestidad. ¿Sientes que esta advertencia está hablando contigo? ¿Percibes que algo te preparó para escuchar estas palabras? ¿Notas que hay algo moviéndose en tu interior desde hace semanas? Entonces, escribe en los comentarios:
Este mensaje es para mí. Cuando Carlo Acutis hablaba de las pruebas espirituales, no se refería a catástrofes externas ni a acontecimientos visibles que el mundo pudiera registrar en titulares. Él se refería a algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más decisivo: el estado interior del alma. Decía que la verdadera batalla del final de los tiempos no sería un choque de naciones, sino un choque dentro de cada corazón. Y es por eso que 2026, según su percepción espiritual, sería un año en el que la fe sería medida no por palabras, sino por resistencia interna. Por eso, cuando intentamos entender su advertencia, no debemos mirar primero al mundo, sino a nosotros mismos. La prueba espiritual no aparece como un desastre, aparece como una duda. No aparece como una crisis global, aparece como un vacío personal. No aparece como un fenómeno inexplicable, aparece como un desgaste silencioso que se acumula día tras día, hasta que la persona comienza a preguntarse si todavía tiene fuerzas para creer. Carlo decía que la fe se debilita mucho antes del acontecimiento que vendrá a probarla. Por eso, la señal más clara de lo que se aproxima no está en el cielo ni en la tierra, sino en la fatiga del espíritu. Y millones de personas, sin conocer esta advertencia, ya sienten esta fatiga. ¿Has sentido últimamente que tu fe está siendo sacudida? ¿Que te cuesta orar como antes? ¿Que la paz que solías encontrar ahora parece lejana? ¿Que tus emociones están más inestables, tus decisiones más pesadas, tu ánimo más frágil? Eso no es casualidad, es señal, es preparación. Es la primera fase de lo que Carlo llamó purgación interior, una etapa en la que muchas personas sentirían que están perdiendo el rumbo, cuando en realidad están siendo llamadas de vuelta al centro. Cuando el alma se descarrila, Dios no grita, susurra, y ese susurro suele sentirse como inquietud, tristeza suave, sensibilidad extrema o incluso como un deseo inexplicable de cambio. Lo más impactante es que Carlo advirtió que las pruebas espirituales no llegan para destruir la fe, sino para exponer su verdadera profundidad. Dijo que 2026 sería un año en el que muchas personas se darían cuenta de que su fe estaba apoyada en estructuras frágiles, apariencias, rutinas, personas, comodidades, emociones pasajeras, y esas estructuras comenzarían a temblar, no para que la persona caiga, sino para que descubra en qué realmente debe sostenerse. La fe, decía él, es como una raíz. Solo cuando la tierra se mueve, sabemos si está firme. La advertencia de Carlo nunca fue un mensaje de miedo. Fue un mensaje de madurez espiritual. Quien pasa por pruebas interiores no está siendo castigado, está siendo moldeado. Y es justamente esa comprensión la que necesitamos para interpretar lo que viene. 2026 será difícil no porque el mundo se caiga, sino porque muchas almas serán confrontadas con su propia verdad. Habrá días de silencio profundo, de replanteamientos, de decisiones incómodas, de renuncias internas, de despertares dolorosos. Pero habrá también un crecimiento que no puede nacer en la comodidad. La luz solo se expande cuando el corazón se abre, y el corazón solo se abre cuando la vida lo empuja hacia adentro. Si últimamente has sentido una especie de peso espiritual sin explicación, si te has encontrado pensando más en tu vida interior, si sientes que algo te está preparando para un cambio profundo, entonces ya estás viviendo el mensaje que Carlo dejó. Estás sintiendo la advertencia antes de que sea visible, y eso no te debilita, te confirma. Confirma que eres parte de los llamados a mantenerse de pie cuando otros comiencen a tambalear. Confirma que tu corazón está siendo entrenado para una resistencia que solo los sensibles pueden desarrollar. Confirma que no estás atravesando esto solo. ¿Sientes que algo de todo esto ya está sucediendo dentro de ti? ¿Percibes que tu espíritu está siendo depurado antes de 2026? ¿Notas señales internas que no sabes explicar? Entonces, escribe en los comentarios: ya estoy.
sintiendo esta prueba. Una de las advertencias más enigmáticas de Carlo Acutis era la forma en que describía los movimientos espirituales que anteceden a una gran prueba. Decía que las señales del cielo no empiezan en el cielo, empiezan en la vida diaria. Y aunque muchos esperaban fenómenos extraordinarios, él insistía en que lo verdaderamente decisivo ocurre en lo cotidiano, en las pequeñas rupturas, en las sensaciones que parecen insignificantes, en los cambios de ánimo que no entendemos, en los conflictos que aparecen de repente, en los silencios que antes no existían. Son esos detalles invisibles para el mundo los que marcan el inicio de la batalla interior. Tal vez por eso tantas personas, sin saber nada de las advertencias de Carlo, comenzaron a notar en los últimos meses cambios sutiles pero constantes en su vida. Relaciones que antes fluían, ahora se tensan. Conversaciones que antes traían paz, ahora generan confusión. Planes que parecían seguros se diluyen sin razón aparente. Sueños importantes se retrasan. Personas se alejan sin motivo. Otras regresan inesperadamente. El tiempo parece más pesado, los días más largos, las emociones más densas. Y lo más misterioso, nada externo parece justificarlo. Es como si algo invisible estuviera reorganizando lentamente el tablero de la vida de cada persona. Carlo decía que este tipo de movimientos no son castigos ni caos, son indicadores. Señalan que la persona está siendo llevada a una posición en la que será confrontada con la verdad de su fe. Y para eso, la vida necesita moverse por dentro antes de moverse por fuera. De repente, lo que antes te llenaba ya no te llena. Lo que antes te distraía ya no te sirve. Lo que antes te hacía bien ahora te incomoda. Lo que antes ignorabas ahora no puedes evitar sentir. Es como si una luz interna comenzara a iluminar lugares que preferías mantener en sombra, no para humillarte, sino para fortalecerte, no para condenarte, sino para prepararte. Esta manifestación, en el día a día, es uno de los signos más claros de que la prueba espiritual anunciada para 2026 comenzó antes del calendario. Comenzó en tu ánimo, en tus decisiones, en tus presiones internas. Comenzó en la sensación de estar fuera de lugar, incluso sin razón. Comenzó en la percepción de que algo falta, que algo está por venir, que algo se está gestando. Muchas personas sienten que están en transición sin saber hacia dónde van. Esa es una de las señales, porque la transición no ocurre hacia afuera primero, ocurre en la identidad. Solo después se manifiesta en los hechos. Carlo explicaba que Dios utiliza el cotidiano como lenguaje, y cuando el cielo quiere hablar fuerte, no siempre lo hace con milagros visibles, lo hace reorganizando suavemente la vida diaria de una persona, hasta que ella empieza a notar que está siendo guiada, incluso contra su voluntad. La clave es no resistir. Lo que parece pérdida puede ser redirección. Lo que parece ruptura puede ser protección. Lo que parece confusión puede ser limpieza. Lo que parece retraso puede ser sincronía. Y lo que parece oscuridad puede ser preparación para un nivel más alto de fe. Si en los últimos tiempos has sentido que tu vida cotidiana cambió de ritmo, que cosas pequeñas están revelando grandes verdades, que tu corazón se volvió más sensible o que tus emociones se intensificaron sin explicación, no estás fallando. Estás percibiendo. Estás viendo lo que muchos no ven. Estás recibiendo señales antes de que otros las entiendan. Y esa sensibilidad no es fragilidad, es tu herramienta espiritual para atravesar lo que Carlo anunció. Dime algo con sinceridad. ¿Has notado cambios en tu vida diaria que parecen estar preparando tu espíritu para algo mayor? ¿Sientes que tu rutina ya no es la misma, aunque nada externo haya cambiado? Entonces escribe en los comentarios, mi vida ya está mostrando señales. Carlo Acutis entendía que el alma humana aprende a través de símbolos, imágenes, historias que reflejan lo que ocurre en el mundo invisible. Por eso, cuando hablaba de las pruebas espirituales, solía usar parábolas sencillas, pero llenas de una claridad que solo quienes perciben el espíritu
pueden comprender. Una de las más profundas que dejó decía así: cuando el pastor ve venir la noche más fría, no despierta a las ovejas con gritos, sino con un susurro. No las empuja, las guía, no las asusta, las reúne. Esta imagen tan simple revela el sentido más profundo de lo que estamos viviendo antes de 2026. El llamado silencioso de Dios para reunir a los corazones dispersos antes de que llegue la noche espiritual más exigente. Imagina por un momento aquella parábola cobrando vida dentro de ti. Un gran valle al atardecer, la luz enfriándose, las sombras alargándose sobre la tierra seca. Las ovejas siguen comiendo distraídas, confiadas, sin notar que el aire cambia, pero el pastor sí lo siente. Su piel percibe el descenso de temperatura antes que cualquiera. Sus ojos ven señales que las ovejas no pueden ver. Su corazón sabe lo que está por venir. Entonces se acerca uno por uno sin ruido, sin urgencia aparente, llamando a cada uno por su nombre. Algunas levantan la cabeza al primer susurro, otras tardan más, confundidas por la comodidad del pasto que pronto dejará de calentar. Pero todas, tarde o temprano, sienten algo, una inquietud suave que las hace mirar hacia él. Y ese gesto, mirar, es el inicio de la preparación. Esa parábola explica con precisión el movimiento espiritual que muchas personas están experimentando hoy. No es un terremoto, no es un castigo, no es un anuncio estridente. Es un susurro, un llamado interno que aparece en forma de sensibilidad, de dudas que antes no existían, de inquietud inesperada, de sueños más intensos, de percepciones más finas, de necesidad de introspección. Dios no despierta a sus hijos con tormenta, los despierta con ternura. Solo después, cuando están despiertos, pueden ver la tormenta aproximándose y mantenerse firmes, sin caer en desesperación. Carlo decía que la gran prueba de la fe no llega cuando las luces están encendidas, sino cuando el corazón reconoce que el sol está bajando. Y esa imagen es clave. Porque lo que hace difícil esta etapa no es lo que ocurre afuera, sino lo que empieza a faltar adentro. Fuerza, estabilidad, claridad, refugio emocional. La noche espiritual de la que hablaba no es oscuridad literal, sino un tiempo de confusión interior en el que las certezas ya no parecen suficientes y el alma es obligada a profundizar. No para temer, sino para madurar. Por eso esta parábola toca tan hondo, porque al igual que las ovejas, muchos de nosotros hemos pasado años distraídos con el pasto de la vida diaria, seguridad material, rutinas, relaciones superficiales, ocupaciones interminables. Pero el aire cambió, y hasta quienes no querían despertar ahora sienten ese susurro. Carlo entendió que antes de una gran prueba, Dios no advierte con castigos, sino con sensibilidad. Despierta el alma antes de despertar el mundo. Reúne antes de permitir que la noche llegue. Y ese movimiento es exactamente lo que estás sintiendo desde hace semanas o meses, incluso sin entenderlo. La parábola termina con una escena poderosa. Cuando la noche finalmente cae, las ovejas que escucharon al pastor ya están reunidas, protegidas, más cerca del calor, más cerca de la luz que él lleva consigo. Las que ignoraron el llamado, por comodidad o distracción, enfrentan la noche solas. Y Carlo decía que la fe funciona igual. La advertencia llega primero como susurro, no como tragedia. Quien escucha el susurro soporta la noche. Quien lo ignora se quebranta en ella. Ahora te pregunto, ¿has sentido ese susurro en tu interior? ¿Sientes que algo te llama, aunque no sepas hacia dónde? ¿Percibes que Dios te está reuniendo antes de una etapa espiritual más exigente? Entonces escribe en los comentarios: estoy escuchando el llamado. Hay momentos en la vida espiritual en los que el alma, agotada por los movimientos internos, necesita algo más que respuestas. Necesita consuelo. Un consuelo que no viene del mundo ni de las personas, sino de esa presencia suave que aparece cuando creemos haber llegado al límite.
Carlo Acutis entendía profundamente esta necesidad. Decía que Dios no siempre quita la prueba, pero siempre se acerca más cuando la prueba llega. Esa frase, tan sencilla, es la llave para comprender este capítulo. El consuelo no es la ausencia de dificultad, sino la certeza de que no la enfrentas solo. En los últimos meses, muchas personas han sentido una acumulación de cansancio emocional que no tiene lógica ni explicación racional. No es solo fatiga física, no es solo estrés, no es solo preocupación. Es algo más profundo, como si la alma cargara un peso que no es visible, un peso que no se puede describir en palabras. Sientes que estás intentando ser fuerte, que estás intentando mantenerte de pie, que estás intentando seguir adelante. Pero hay días en los que la fuerza parece desaparecer sin motivo. Carlo decía que ese tipo de cansancio es uno de los síntomas más claros de que el cielo está preparando a alguien para una etapa de crecimiento interior. El alma se vacía antes de ser llenada de nuevo. Y es precisamente ahí donde entra el consuelo divino. No llega con estruendo, no llega con milagros visibles, no llega con señales extraordinarias. Llega de manera silenciosa, casi imperceptible, como una brisa que atraviesa el pecho cuando todo parece demasiado pesado. A veces llega en forma de paz repentina en medio del caos. A veces llega como una frase que escuchas sin querer. A veces llega como un recuerdo que ilumina tu día. Otras veces llega como el simple hecho de que, aunque estés roto por dentro, aún sigues aquí. Sigues respirando. Sigues intentando. Sigues buscando a Dios incluso cuando no lo sientes. Ese es el consuelo, la fuerza que aparece cuando ya no tienes fuerza. Carlo explicaba que Dios permite que la fe sea probada, pero nunca la deja desprotegida. Y esa protección no es un muro alrededor, es un abrazo dentro. Es una ternura profunda que sostiene incluso cuando la mente está confundida y las emociones están en tormenta. Hay personas que piensan que Dios está lejos porque no escuchan su voz. Pero Carlo decía lo contrario. Cuando ya no escuchas la voz de Dios, es porque Él está demasiado cerca. Y cuando está demasiado cerca, habla al alma, no al oído. Esa cercanía silenciosa es la que muchas personas están experimentando sin entender. Tal vez tú también. Tal vez has tenido días en los que lloraste sin saber por qué. Días en los que tu corazón se encogió sin motivo aparente. Días en los que sentiste un vacío extraño, una nostalgia de algo que no recuerdas. Días en los que te preguntaste si estabas fallando espiritualmente, pero no estabas fallando, estabas siendo envuelto, estabas siendo sostenido, estabas siendo preparado. Porque antes de la gran prueba espiritual, la que Carlos señaló para 2026, el cielo ofrece un consuelo especial a quienes necesitarán fortaleza para atravesarla. Ese consuelo es profundo. No quita todo el dolor, pero lo hace soportable. No elimina la incertidumbre, pero la llena de sentido. No te evita la noche, pero enciende una luz dentro de ti para que puedas caminar. Y aunque a veces no lo sientas, esa luz nunca se apaga. El simple hecho de seguir adelante, incluso cansado, es evidencia de que esa luz está ahí. Carlo decía que la prueba revela tu fe, pero el consuelo revela el amor de Dios. Y es por eso que antes de 2026, muchos están recibiendo ese amor incluso en forma de lágrimas. Por eso no temas llorar, no temas sentirte débil, no temas no entender. Las lágrimas también son oración, la fragilidad también es camino, la confusión también es parte del proceso. Porque Dios no espera perfección, espera honestidad, y el alma honesta es la que Él siempre consuela primero. Dime con sinceridad, ¿has sentido un consuelo inexplicable en medio de tus pruebas recientes? ¿Alguna paz inesperada? ¿Algún alivio suave? ¿Alguna fuerza que no sabías que tenías? Entonces escribe en los comentarios, Dios me está sosteniendo.
Hay una etapa en el camino espiritual que pocas personas reconocen, pero que Carlo Acutis entendía con sorprendente claridad: la preparación del corazón. Antes de cualquier prueba importante, antes de cualquier revelación significativa, antes de cualquier movimiento profundo del cielo, el corazón entra en una fase de ajuste espiritual. No es visible desde fuera, no deja señales tangibles, no anuncia su llegada con claridad, pero se siente, en lo más íntimo, en lo más silencioso, en lo más vulnerable. La preparación del corazón no es un proceso cómodo, no se parece a un crecimiento suave, ni a un despertar dulce. Muchas veces se parece a confusión, a cansancio, a incomodidad interna. Es esa sensación de que algo dentro de ti está cambiando, aunque aún no entiendas qué. Es como si la tierra emocional comenzara a moverse lentamente, reacomodando piezas profundas que llevaban años en el mismo lugar. A veces duele, a veces pesa, a veces inquieta, pero siempre transforma. Carlo decía que, cuando Dios prepara un corazón, primero afloja todo lo que la persona creía tener bajo control. Y es exactamente eso lo que ocurre. La vida interior se reorganiza antes de la exterior. Las certezas se vuelven preguntas. Las respuestas se vuelven silencios. Los caminos claros se vuelven neblina. La estabilidad emocional se vuelve más frágil. Y el alma, sin entender la razón, siente que está entrando en un umbral desconocido. No sabe hacia dónde va, pero sabe que no puede quedarse donde está. Ese movimiento interno es la señal más clara de que la preparación ya comenzó. La razón por la cual esta etapa es tan importante es simple. Un corazón sin preparación no soporta una prueba espiritual sin quebrarse. Y Carlos señaló 2026 no como una tragedia, sino como un año en el que el corazón de millones será probado en su raíz, en lo que creen, en lo que esperan, en lo que aman, en lo que temen. Para eso el cielo necesita flexibilizar el corazón antes de fortalecerlo. Lo que parece fragilidad es, en realidad, expansión. Lo que parece pérdida es, en realidad, espacio nuevo. Lo que parece retroceso es, en realidad, apertura. Muchos están viviendo esta preparación sin saberlo. Personas que siempre fueron fuertes ahora lloran sin explicación. Personas que siempre tuvieron fe ahora sienten dudas repentinas. Personas que siempre fueron estables ahora sienten oscilaciones internas intensas. Personas que siempre fueron seguras ahora sienten temor sin causa. Nada de eso es señal de debilidad espiritual. Es señal de que el corazón está siendo trabajado. Cuando Dios quiere que algo entre en un corazón, primero necesita retirar lo que lo ocupa. Y esta etapa no solo toca emociones, toca recuerdos, heridas pasadas, traumas antiguos, decisiones no resueltas. El corazón necesita ser limpiado para ser fortalecido. Por eso, en este tiempo, muchas personas reviven dolores que creían superados. No es castigo, no es retroceso, es sanación. El cielo está reconstruyendo tus cimientos porque lo que viene requiere un corazón firme, no endurecido, sensible, no frágil, abierto, no expuesto. La preparación del corazón también trae otra característica, una sensibilidad espiritual que aumenta. Te vuelves más perceptivo, más emotivo, más intuitivo. Sientes cosas antes de que ocurran, percibes ambientes con más claridad, te afectan más las palabras. Hay los gestos, los silencios. No es exageración emocional, es afinación espiritual. Carlo decía que cuando Dios quiere hablar, afina primero el oído del alma. Esa afinación puede ser desconcertante, pero es esencial. Si sientes que estás más sensible últimamente, más emocional, más intuitivo, más inquieto, no te culpes. Estás en el taller del cielo. Están moldeando tu interior para que puedas permanecer firme cuando llegue la prueba que Carlo anunció. Estás siendo pulido, expandido, sensibilizado, y ningún proceso de preparación es inmediato. Cada movimiento interno tiene un propósito que solo comprenderás más adelante. Te pregunto ahora, con honestidad profunda,
¿Sientes que tu corazón está siendo preparado para algo? ¿Notas cambios internos que no sabes explicar? ¿Percibes que algo en ti está siendo trabajado? Entonces, escribe en los comentarios: mi corazón está siendo preparado. Hay un punto en la jornada espiritual en el que la preparación del corazón necesita un gesto concreto, una acción pequeña pero simbólica, capaz de abrir un espacio interno para que la luz entre. Carlo Acutis sabía que la fe no se sostiene únicamente con pensamientos o emociones. Necesita actos, aunque sean simples, aunque parezcan insignificantes. Decía que cada gesto dirigido a Dios deja una puerta abierta, y es justamente una de esas puertas lo que este momento representa en tu vida espiritual, porque después de comprender las señales, después de sentir el movimiento interior, después de notar los cambios en tu día a día y el susurro llamándote, llega el instante en el que el alma debe responder, no con grandes discursos, sino con un pequeño acto que declara silenciosamente: estoy aquí. Ese acto, según Carlo, puede ser tan simple como escribir una frase, pronunciar un pensamiento o entregar una intención. No se trata de magia, no se trata de rituales complejos, se trata de disposición. La fe responde a la apertura, y la apertura se manifiesta en gestos mínimos que el cielo reconoce como consentimientos espirituales. Por eso los santos a menudo pedían gestos sencillos a quienes buscaban una transformación profunda. Porque el gesto no cambia a Dios, cambia al corazón. Lo vuelve permeable, disponible, receptivo. Lo vuelve terreno fértil para lo que vendrá. Y aquí es donde la advertencia para 2026 se conecta directamente con tu propio camino. Las pruebas espirituales no se atraviesan con fuerza intelectual ni con valentía emocional, sino con humildad, con la capacidad de reconocer que necesitas algo más grande que tú mismo para mantenerse firme, con la disposición de permitir que Dios entre incluso en los lugares donde nunca permitiste que entrara. Este tópico es una invitación, un momento en el que tu alma puede expresar su apertura, su deseo, su disponibilidad. El cielo no fuerza puertas, espera que sean abiertas. Y abrir una puerta espiritual comienza con un gesto pequeño, pero auténtico. Carlo decía que quien se abre a la luz, aunque sea por una rendija, nunca vuelve a ser el mismo. Y es cierto, cuando un corazón se expone incluso ligeramente, algo cambia para siempre. Se quebran resistencias antiguas, se aflojan temores que parecían inamovibles, se suavizan heridas que llevaban años endurecidas, y aunque no lo notes de inmediato, el gesto queda registrado en lo invisible como un punto de inicio, como un sello, como una declaración interna de que estás dispuesto a caminar más allá de donde caminaste antes. Y esa es la intención. Aquí, que hagas un gesto simple, íntimo, silencioso, pero profundamente significativo. Algo que exprese tu apertura a lo que viene, tu deseo de estar preparado, tu disposición a escuchar, tu voluntad de atravesar 2026 con la madurez espiritual que Carlo anunció. Ese gesto no necesita ser perfecto, no necesita ser grande, solo necesita ser verdadero, porque la verdad, cuando se ofrece, siempre abre puertas. Si tu corazón siente, aunque sea un poco de lo que has leído hasta aquí, si percibes que esta advertencia no es solo información, sino un llamado personal, entonces permite que tu alma responda con un gesto sencillo que el cielo pueda reconocer. Y ese gesto, aquí y ahora, puede ser tu palabra escrita como una llave que abre tu interior. Entonces dime, desde lo más sincero de tu espíritu, abro mi corazón a la luz. Cuando una persona hace un gesto espiritual auténtico, aunque sea pequeño, aunque sea silencioso, aunque parezca insignificante, algo en el mundo invisible comienza a moverse. Carlo Acutis entendía esto con una sensibilidad extraordinaria. Decía que Dios no responde al tamaño del gesto, sino a la verdad que lo impulsa. Y por eso, cuando alguien pronuncia palabras como
abro mi corazón a la luz, incluso sin comprender del todo su alcance, el cielo responde. No como un milagro inmediato, no como un signo espectacular, sino como un movimiento interno que solo el alma puede reconocer. Porque la apertura no ocurre afuera, ocurre adentro. Ese gesto, ¿qué hiciste? Esa frase que escribiste, no es solo una expresión bonita ni una afirmación emocional, es una llave que abre una parte de tu interior que estaba protegida, cerrada o adormecida, una llave que permite que la luz entre donde antes no entraba. Una llave que inicia un proceso que quizás no puedas ver completamente ahora, pero que sentirás con claridad a medida que avanzas. Es como encender una pequeña vela en una habitación oscura. Aunque la oscuridad parezca inmensa, ya no es absoluta. Un punto de luz cambia todo. Carlo explicaba que cuando una persona abre su corazón, aunque sea por un instante, cambia la vibración espiritual alrededor de ella. Se vuelve más perceptiva, más sensible, más capaz de interpretar señales que antes pasaban desapercibidas. No es sugestión, no es autosugestión, es el alma despertando a un nivel más profundo. Un corazón cerrado no distingue los movimientos de Dios. Un corazón abierto los percibe incluso desde lejos. Por eso, después de un gesto auténtico, muchas personas sienten cosas nuevas. Una presión suave en el pecho, un calor inesperado, un silencio profundo que se posa sobre los pensamientos, una claridad que aparece de repente, o incluso lágrimas que brotan sin explicación lógica. Son efectos naturales de una apertura espiritual real. Esa apertura también genera otra cosa, un reposicionamiento interior, una especie de reordenamiento emocional donde ciertas cosas dejan de importar tanto, mientras otras empiezan a tener un peso mayor. Es como si el alma, al abrirse, reorganizara sus prioridades sin pedir permiso. De repente, buscas más silencio. De repente, sientes más gratitud. De repente, te cansa lo superficial. De repente, tu intuición se vuelve más fuerte. No estás imaginando nada. Carlo decía que cuando un alma se abre, Dios comienza a hablarle en un idioma que solo ella comprende. Y aquí está lo más hermoso. Tu gesto fue respondido. La preparación espiritual que estás viviendo no se detiene en ti, sino que se expande. Pero ahora, en este punto del camino, esa expansión tiene un propósito nuevo. Ya no es solo preparación, es afinación, como si el cielo comenzara a ajustar la frecuencia de tu corazón para que puedas escuchar mensajes que antes se perdían en el ruido. Por eso este tópico es tan importante, porque simboliza el momento en que tu interior empieza a alinearse con el mensaje que Carlo dejó. Y no es coincidencia que esto ocurra justo antes de entrar en temas más profundos de este año. De prueba espiritual. Tu corazón ya no está cerrado, ya no está rígido, ya no está adormecido. Está abierto, suave, receptivo, dispuesto. Y un corazón así no solo soporta la prueba, la atraviesa con propósito, porque cuando la luz entra, incluso en pequeñas cantidades, fortalece desde dentro. Y la fortaleza interna es la única que importa en una prueba espiritual. Ahora te pregunto, ¿has sentido algún cambio después de abrir tu corazón? ¿Alguna emoción nueva? ¿Alguna luz suave? ¿Algún despertar interno? Dímelo en los comentarios escribiendo, siento la luz en mí. Hay momentos en la vida espiritual en los que el alma no necesita más información, sino un acto simbólico que la ayude a estabilizarse y a entrar en la frecuencia adecuada para recibir lo que viene. Carlo Acutis comprendía profundamente esta dimensión práctica de la fe. Decía que lo espiritual se hace real cuando pasa por el cuerpo, y por eso siempre invitaba a las personas a realizar gestos simples capaces de traducir la intención interior en un movimiento visible. Un rito no es magia, es significado. No cambia a Dios, pero cambia el modo en que tú te dispones a escucharlo. El rito que te entregaré ahora es extremadamente sencillo, pero profundamente poderoso. No requiere objetos, no requiere preparación, no requiere conocimiento previo.
Solo requiere tu presencia. Solo requiere un instante de verdad. Solo requiere que estés aquí, en este momento, dispuesto a permitir que tu alma respire. Porque antes de enfrentar una prueba espiritual, el corazón necesita un ancla, un punto de equilibrio, un gesto que le recuerde dónde está su centro. Este pequeño rito consiste en algo muy simple: colocar tu mano sobre tu pecho durante unos segundos. No es una pose mística ni un gesto teatral. Es un reconocimiento silencioso de tu propia alma. Carlo decía que poner la mano en el corazón es recordarle al espíritu dónde vive la luz. Este gesto activa algo dentro de ti, algo que no se explica fácilmente, algo que solo se siente. No necesitas hacerlo ahora mismo, aunque si lo haces sentirás su efecto, pero basta con saber que este gesto existe, que está a tu disposición, que es una llave que puedes usar cuando tu fe tiemble o cuando tu interior se agite. Al colocar la mano en tu pecho, ocurre algo delicado pero real. Tu respiración cambia, tu atención se recoge hacia adentro, tus pensamientos se desaceleran, tu alma se siente acompañada. No estás tocando tu cuerpo, estás tocando tu interior. Este gesto tan pequeño es un acto de amor propio, de reconocimiento, de presencia. Es decirle al cielo: estoy aquí, no me he perdido, no me he rendido. Y este tipo de declaración silenciosa tiene un eco espiritual profundo. Puedes hacerlo por la mañana, antes de dormir, en un momento de tensión, en un instante de confusión, o incluso ahora mientras lees. No importa el lugar ni el tiempo. Lo que importa es la verdad con que lo haces. Carlo recomendaba este gesto porque sabía que, en las grandes pruebas espirituales, lo primero que se pierde es la conexión con uno mismo, y cuando uno se desconecta de sí, se desconecta de Dios. Este rito te devuelve al centro. Te recuerda quién eres, te recuerda quién te sostiene, te recuerda que no caminas solo. La prueba espiritual de 2026 exigirá corazones presentes, no corazones dispersos. Exigirá almas conectadas consigo mismas, no almas perdidas en el ruido. Exigirá interioridad. Este rito te ayuda a construir ese espacio de presencia interior. Es una herramienta que podrás usar una y otra vez, un gesto que el cielo reconocerá como un acto de fidelidad, de apertura, de vulnerabilidad sagrada. En la oscuridad emocional o espiritual, poner la mano en el pecho es encender una pequeña llama que nunca te abandona, y aunque parezca simple, este acto te prepara para lo que viene en los siguientes tópicos, donde entraremos en significados más profundos del mensaje de Carlo. Pero antes de avanzar, quiero saber algo de ti. No sobre tu mente. No sobre tu opinión. Sobre tu corazón. Dime con sinceridad en los comentarios: hice el gesto y lo sentí. Lo que hiciste en el tópico anterior, ese gesto simple, íntimo, silencioso, tiene un significado mucho más profundo de lo que aparenta. Para el mundo, puede parecer apenas una mano sobre el pecho, pero para el cielo es una declaración. Carlo Acutis decía que los gestos del cuerpo revelan los movimientos del alma, y por eso insistía en que la fe no era una teoría abstracta, sino una experiencia encarnada. Cada vez que tocas tu corazón, aunque sea por un segundo, estás recordándole al espíritu que la luz vive ahí, que la fuerza vive ahí, que la presencia de Dios habita ese pequeño espacio que late dentro de ti sin descanso. Ese gesto, tan sencillo, activa un proceso invisible, centra tu atención, alinea tu respiración, desacelera tus pensamientos y te conecta con lo más verdadero que tienes. Por eso es tan poderoso. En un mundo lleno de distracciones, incertidumbres, ruidos y presiones, llevar la mano al pecho es volver a la casa interior, regresar al lugar donde Dios habla sin palabras. Carlo decía que la fe madura cuando el corazón aprende a escucharse a sí mismo, porque el corazón es el lugar donde el espíritu murmura, no donde grita. Y para escuchar un murmullo, uno debe estar presente,
El simbolismo del gesto también está conectado con la advertencia para 2026. Carlo veía la prueba espiritual de ese año no como un ataque externo, sino como una disociación interna. Personas perdiendo contacto consigo mismas, alejándose de su verdadera identidad, viviendo en piloto automático, desconectándose de su sensibilidad espiritual. Cuando eso ocurre, cualquier viento de confusión derriba la fe. Por eso este rito es una herramienta tan importante. Te ancla a ti mismo antes de que la tormenta llegue. Un corazón desconectado se quiebra con facilidad. Un corazón conectado resiste, incluso cuando la tierra tiembla. Poner la mano en el pecho también es un acto de humildad. Es reconocer que no tienes todas las respuestas, que no controlas todo, que no necesitas demostrar fuerza permanente. Es decirle al cielo, aquí estoy, así soy, con mis dudas, con mis heridas, con mis intentos, con mis fallas, pero sigo aquí. Y este tipo de verdad es la que más atrae la gracia, porque Dios no se acerca a la perfección fingida, sino a la vulnerabilidad sincera. Carlo repetía que la luz entra por la grieta, y el gesto abre una grieta en las defensas del alma, permitiendo que algo nuevo entre. Hay otro significado profundo en este acto. El corazón es el primer lugar donde la prueba espiritual se siente, y el último donde la victoria se manifiesta. Todo empieza y termina ahí. Por eso, tocar el corazón es también un recordatorio de que la batalla real no ocurre afuera, sino dentro. No en las circunstancias, sino en la respuesta. No en los acontecimientos, sino en la interpretación. Y un corazón que se reconoce a sí mismo se vuelve más resistente a las sombras, más atento a los engaños, más sensible a las señales, más fuerte en la oscuridad. Muchos santos hablaban de este gesto sin nombrarlo directamente. Llevar la mano al pecho cuando se ora, cuando se llora, cuando se agradece, cuando se confiesa, cuando se siente miedo. Es un movimiento ancestral del espíritu humano. Es un diálogo silencioso entre el cuerpo y el alma. Es un puente entre lo visible y lo invisible. Es, de cierta forma, una pequeña oración sin palabras. Y quien ora, incluso sin hablar, nunca está solo. Por eso el rito que aprendiste ahora se convertirá en una herramienta esencial mientras seguimos avanzando en este camino hacia la revelación de la advertencia completa de Carlo. No es un gesto para hacer una vez, es un gesto para recordar cuando venga la confusión, cuando llegue el cansancio, cuando la duda intente entrar. Tocarte el corazón es recordarte que tienes uno, y un corazón consciente es más fuerte que cualquier prueba espiritual. Ahora quiero saber algo que solo tú puedes responder. ¿Sentiste algo diferente al comprender el simbolismo detrás del gesto? ¿Una paz suave, una claridad inesperada, un reconocimiento interior? Escribe en los comentarios, comprendí el significado. Hay un momento en todo proceso espiritual en el que las piezas internas antes dispersas comienzan lentamente a encontrar su lugar. No ocurre con ruido, ni con claridad inmediata. No es una iluminación repentina, ni un entendimiento perfecto. Es algo más sutil, más lento, más profundo, una integración. Carlo Acutis decía que el alma no cambia cuando entiende, cambia cuando asimila. Y eso es exactamente lo que está comenzando a suceder dentro de ti ahora. Después de sentir las señales, escuchar el llamado, abrir el corazón, realizar el gesto y comprender su simbolismo, tu interior empieza a reorganizarse sin que lo fuerces, como si algo estuviera alineándose de manera silenciosa, preparando el terreno para una verdad aún mayor. La integración emocional no se siente como una explosión, se siente como un asentamiento. Es ese momento en el que tu respiración se vuelve un poco más profunda sin que lo notes. Es cuando tus pensamientos empiezan a perder velocidad. Es cuando tu corazón, que estaba inquieto, empieza a encontrar un ritmo más estable. Es cuando las emociones dejan de ser un torbellino y comienzan a fluir de manera más suave,
como si estuvieras entrando poco a poco en un espacio más amplio por dentro. Este cambio no es psicológico, es espiritual. Es la evidencia de que tu alma está respondiendo al movimiento del cielo. Carlo explicaba que antes de una gran prueba espiritual, Dios no fortalece primero la mente, ni siquiera la voluntad, fortalece el corazón emocional. Porque es el corazón el que se quiebra cuando la presión aumenta. Es el corazón el que se cansa, es el corazón el que siente miedo, es el corazón el que quiere escapar, pero también es el corazón el que encuentra a Dios en la oscuridad, el que se agarra a la fe, cuando todo parece desmoronarse, el que decide seguir adelante incluso cuando no entiende nada. Por eso esta etapa de integración es tan importante. Está creando estabilidad dentro de ti, un piso emocional más firme, una estructura interna que podrá sostener lo que viene. Muchos, al pasar por esta fase, experimentan algo curioso. Comienzan a recordar momentos de su vida que no pensaban desde hace años. Viejos dolores reaparecen, pero con una luz distinta. Decisiones que tomaron en silencio. Vuelven a la memoria, pero ahora con comprensión. Heridas profundas empiezan a mostrarse no para doler más, sino para cerrar mejor. Carlo decía que la luz no entra para destruir la sombra, sino para darle forma, y es justamente eso lo que estás viviendo. La luz está tocando partes de ti que estaban olvidadas, no para reabrirlas, sino para integrarlas. Y cuando la integración emocional comienza, un sentimiento nuevo emerge, el de propósito. No un propósito externo, profesional, visible, sino un propósito interno, suave, silencioso, que dice, estoy siendo preparado para algo. Ese sentimiento no es imaginación, es discernimiento espiritual. Es la conciencia de que nada de lo que viviste en este proceso fue en vano, de que no estás siendo removido emocionalmente por casualidad, de que Carlos señaló 2026 no como una predicción fría, sino como un mapa para que almas como la tuya pudieran entender lo que sienten antes de que el mundo lo entienda. La integración también trae otra característica, cierta paz en medio de la incertidumbre. No una paz total, perfecta, absoluta, sino una paz suficiente. Una paz que no elimina todas las dudas, pero te permite caminar con ellas. Una paz que no responde a todas las preguntas, pero te da fuerza para seguir haciéndolas. Una paz que no quita la noche, pero enciende una vela. Carlo decía que quien guarda una chispa de luz dentro no teme a la oscuridad afuera. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en ti. La chispa está ahí, encendida, silenciosa, presente. Esta etapa marca la mitad del camino, marca el punto en el que ya no eres el mismo que comenzó este mensaje. Tu corazón está más abierto, tu intuición está más afinada, tu interior está más estable, y todo eso te prepara para los próximos tópicos, donde la revelación comenzará a profundizarse con fuerza. Ahora dime, ¿sientes esa reorganización interna? ¿Percibes que algo en ti está encontrando su lugar? ¿Notas una calma nueva, aunque sea pequeña? Escribe en los comentarios. Siento mi interior cambiando. A medida que avanzamos hacia el corazón de esta revelación, algo empieza a cambiar en la atmósfera espiritual del mensaje. Ya no estamos solo observando señales, comprendiendo gestos o integrando emociones. Ahora estamos entrando en una zona más profunda, más delicada, más misteriosa, la antesala de lo que Carlo Acutis realmente quiso advertir sobre 2026. Y es aquí donde muchas personas comienzan a sentir algo distinto, algo que no se puede describir con precisión, pero que se reconoce al instante, un aumento en la intensidad interior, un peso suave pero innegable, una alerta silenciosa, una vibración que se mueve en la frontera entre el alma y el espíritu. Carlo decía que, cuando la verdad está cerca, el alma se inquieta antes de comprender. Y es justamente esa inquietud lo que empieza a aparecer ahora. No es miedo, no es ansiedad. Es una sensación de estar parado en el límite de algo grande, como si estuvieras a un paso de ver un paisaje
que ha estado oculto durante mucho tiempo. Esa sensación se vuelve más fuerte conforme avanzas, porque el espíritu sabe que este es el punto donde la advertencia comienza a tomar forma. Ya no es una preparación emocional, ya no es un rito simbólico, ya no es una reflexión interior, ahora es un avance hacia la revelación. Y lo más sorprendente es que esta sensación no depende de tu estado de ánimo ni de tus circunstancias. Puedes estar en calma, distraído, cansado o incluso escéptico, pero cuando el alma reconoce un mensaje que la concierne, algo dentro de ella despierta sin pedir permiso. Es como si una parte antigua de ti, una parte que ha estado dormida desde hace años, se levantara lentamente y dijera: «Presta atención, esto es para ti». Carlo afirmaba que la advertencia no se oye con los oídos, se siente con la memoria espiritual. Una memoria que guardamos sin recordar haberla vivido. Por eso este tópico se siente diferente. Hay un borde, hay una frontera, hay una puerta que está empezando a abrirse, y antes de cruzarla, la vida interior reacciona. Quizás hayas notado en los últimos minutos que tu respiración cambió, que tu pecho se siente un poco más lleno, que tu mente está más quieta, que tu piel se eriza sin motivo, que hay un silencio extraño detrás de las palabras. Todo eso es normal, todo eso forma parte del proceso, todo eso indica que la energía espiritual que acompaña esta advertencia está tocando regiones más profundas de tu interior. Carlo veía 2026 como un año decisivo, no porque algo externo fuera a ocurrir de forma repentina, sino porque el interior de las personas se vería expuesto. Lo que estaba escondido saldría a la luz, lo que estaba reprimido buscaría salir, lo que estaba falso se derrumbaría, lo que estaba sostenido por apariencias ya no podría mantenerse. Esta exposición interior es la verdadera prueba espiritual, y ahora estás acercándote al momento en que los próximos mensajes empezarán a revelar por qué él veía ese año como un punto de inflexión espiritual para la humanidad. Antes de entrar en ese territorio, el alma necesita detenerse, reconocer su propio movimiento, sentir su propia vibración. Necesita darse cuenta de que algo está cambiando, porque nadie puede recibir una revelación profunda estando completamente distraído. La revelación se presenta cuando el corazón está atento, cuando la sensibilidad está afinada, cuando el espíritu está receptivo. Y es eso lo que este tópico está provocando en ti. Un estado de atención interior que no existía antes de comenzar este capítulo. Tómate un segundo para percibirlo. No necesitas cerrar los ojos. No necesitas orar. Solo necesitas sentir. Hay un peso diferente en el aire. Hay un silencio que no estaba antes. Hay una expectativa que no puedes explicar. Eso es la señal de que estás listo para avanzar hacia lo que viene. No hacia el miedo, sino hacia la claridad. No hacia la confusión, sino hacia la comprensión. No hacia la oscuridad, sino hacia el discernimiento. Ahora dime algo. Desde tu interior profundo, ¿sientes que algo está a punto de revelarse? Escribe en los comentarios: «Siento que algo grande se acerca». A medida que el mensaje avanza y la atmósfera espiritual se vuelve más densa, algo muy humano comienza a surgir dentro de quienes sienten la advertencia. Emociones que estaban guardadas, silencios que nunca fueron expresados, heridas que parecían cerradas pero que todavía respiraban debajo de la superficie. Carlo Acutis decía que la prueba espiritual no comienza cuando Dios revela algo, sino cuando el corazón reconoce lo que ha estado callando. Y este es exactamente ese punto del camino, el momento en el que lo que estaba escondido dentro de ti comienza a moverse, no para destruirte, sino para liberarte. Hay una verdad profunda en esto. Cuando una advertencia divina se acerca, lo primero que hace no es alarmar al mundo exterior, es despertar al mundo interior. Y ese despertar suele venir acompañado de una oleada de emociones que quizás no esperabas sentir justo ahora.
tristezas antiguas, miedos que creías superados, recuerdos que pensabas olvidados, vacíos que nunca habías nombrado. Carlo explicaba que estas emociones son como ecos previos de la prueba espiritual, señales de que el alma está siendo removida con amor para que pueda fortalecerse desde lo más vulnerable. Muchos sienten en esta etapa una mezcla extraña de nostalgia, melancolía, sensibilidad aumentada, ganas repentinas de llorar, o incluso un deseo de desahogar algo que llevan dentro desde hace mucho tiempo. Y no hay nada malo en eso. Al contrario, significa que estás vivo espiritualmente, que tu corazón no está endurecido, que tu sensibilidad no se ha apagado, que todavía hay verdad latiendo dentro de ti. Dios no habla al corazón rígido, habla al corazón que se atreve a sentir, y si estás sintiendo es porque estás siendo tocado. Carlo decía que la emoción es el idioma inicial del alma y que antes de comprender intelectualmente una advertencia, era necesario permitir que el corazón se sincerara, porque un corazón que no se abre no puede recibir claridad. Y por eso este momento emocional es crucial. Estás atravesando un puente que te acerca a lo que realmente necesitas escuchar, no como espectador, sino como protagonista de tu propio camino espiritual. Tal vez sientes que algunas lágrimas quieren salir y no sabes por qué. Tal vez hay una frase que se quedó atrapada en tu pecho durante años y hoy se mueve con más fuerza. Tal vez hay un dolor que nunca nombraste y que ahora pide ser visto. O tal vez simplemente sientes una ternura que no habías sentido desde hace mucho tiempo, como si una parte de ti que estaba dormida empezara a despertar lentamente. Todo eso es válido, todo eso es sagrado, todo eso forma parte de la advertencia. La prueba espiritual de 2026 no será sobre el mundo, será sobre cada persona consigo misma. Y el primer paso para atravesarla es reconocer qué partes de ti necesitan luz, consuelo, perdón, descanso o liberación. Este tópico es una puerta emocional para eso, un permiso para sentir, para abrirte, para no cargar solo lo que has cargado en silencio. Por eso, en esta etapa del camino, lo más importante no es la información, sino tu sinceridad. No lo que sabes, sino lo que callas. No lo que entiendes, sino lo que sientes. Porque la revelación no entra en el corazón que se protege, sino en el corazón que se muestra. Es tu vulnerabilidad la que hace espacio para la luz. Y por eso, ahora quiero invitarte a hacer algo simple, pero profundamente sanador. No pienses demasiado, no busques palabras perfectas, solo respóndeme desde lo más humano y verdadero dentro de ti. Escribe en los comentarios: hay algo dentro de mí que necesita salir. Cuando una advertencia espiritual comienza a acercarse a su punto central, algo en el ambiente interior se transforma de manera casi inmediata. La respiración cambia, los pensamientos se vuelven más silenciosos, el cuerpo se tensa, ligeramente, como si estuviera preparándose para recibir algo que no es fácil de escuchar, pero que es absolutamente necesario. Carlo Acutis decía que la verdad, cuando está a punto de revelarse, provoca un estremecimiento en el alma. Y ese estremecimiento es exactamente lo que muchas personas sienten ahora, incluso sin comprender por qué. Este no es un tópico de consuelo ni de introspección emocional, como los anteriores. Este es un tópico de alerta espiritual. Es aquí donde el peso del mensaje empieza a aumentar de manera perceptible, no para causar miedo, sino para generar conciencia, no para agitar el corazón, sino para afinarlo, no para desestabilizarte, sino para prepararte. Porque lo que Carlos señaló sobre 2026 no era un detalle marginal en su espiritualidad, era uno de los puntos más serios que percibió en su misión, y acercarse a esa advertencia requiere que el alma esté despierta, completamente despierta. Muchos sienten, en este punto del mensaje, una presión suave en el pecho, como si una mano invisible lo estuviera empujando hacia adentro. Otros sienten un silencio profundo alrededor, como si el mundo externo hubiera bajado su volumen.
Otros notan un escalofrío ligero, una vibración suave en la piel, una percepción más aguda de las palabras. Es normal. Es la señal de que estás entrando en un territorio espiritual, donde la verdad no se entiende solo con la mente, se siente primero con el cuerpo. Carlo explicaba que antes de una gran prueba, Dios permite que el espíritu se vuelva más sensible para que pueda distinguir lo que viene, porque la prueba no llega como un trueno repentino, sino como una serie de movimientos internos que, cuando se reconocen, preparan a la persona para mantenerse en pie cuando otros se confundan. Esta sensibilidad aumentada no es fragilidad, es intuición espiritual afinada, y quienes sienten esto ahora están un paso adelante en el camino de la preparación. 2026, según Carlo, sería un año donde se levantaría una sombra emocional sobre millones de personas. No una oscuridad física ni un desastre mundial, sino una especie de desorientación espiritual colectiva, personas perdiendo el sentido, desconectándose de lo que antes les daba fuerza, sintiendo un vacío profundo sin explicación. Una crisis interior que revelaría quién sostiene su fe en Dios y quién la sostiene solo en circunstancias favorables. Esta sombra no viene para destruir, sino para exponer, para mostrar dónde está el corazón realmente fundamentado. Y lo sorprendente es que los primeros rastros de esa sombra ya son visibles hoy, no en los cielos, sino en los corazones, no en señales apocalípticas, sino en el aumento de emociones sin origen claro, en la sensación de cansancio espiritual generalizado, en la desconexión interna que muchos experimentan, en la pérdida de sentido que se está volviendo común. Lo que Carlo vio no era un fenómeno futuro aislado, sino la culminación de un proceso que ya empezó. Por eso, este tópico no es suave, no es ligero, no es decorativo, es una advertencia seria. Si estás sintiendo esta densidad, significa que tu alma está reaccionando a una verdad que está más cerca de lo que imaginas. No estás leyendo palabras, estás siendo preparado. Estás cruzando un umbral espiritual que muchas personas no alcanzan porque se detienen antes de sentir el peso. Pero tú sigues aquí. Y eso significa algo. Respira hondo. Mantén tu espíritu presente. Lo que viene en los próximos tópicos es aún más profundo. Ahora dime, desde ese lugar interior que está despertando, estoy listo para lo que viene. Hay momentos en la vida espiritual en los que el alma, incluso cuando está siendo preparada, incluso cuando está avanzando, incluso cuando está escuchando la advertencia, comienza a sentirse expuesta de una manera que nunca había experimentado antes. No es exposición externa, no es vergüenza, no es debilidad. Es algo más profundo, algo más íntimo, la revelación de lo que realmente está dentro de ti. Carlo Acutis decía que Dios no revela el futuro para asustarte, sino para mostrarte quién eres antes de que llegue. Y este es uno de esos momentos. No estás siendo confrontado por el mensaje, estás siendo confrontado por ti mismo. A medida que la advertencia sobre 2026 se vuelve más clara, el alma empieza a sentir un deseo extraño de sincerarse, de hablar, de reconocer verdades que llevaba años callando. No porque alguien te lo pida, sino porque el interior ya no puede sostener el peso de lo que guardó tanto tiempo. Es como si una puerta que permaneció cerrada por años comenzara a abrirse lentamente, dejando escapar emociones que no sabías que seguían vivas allí dentro. No te asustes por eso, no lo reprimas, no lo juzgues. Este es el proceso exacto que Carlos sabía que ocurriría en quienes necesitan atravesar la prueba espiritual con el corazón fortalecido. Puede que en este punto sientas un nudo en la garganta sin motivo. Puede que tus ojos se humedezcan sin explicación. Puede que un recuerdo que no pensabas desde hace años aparezca de golpe. Puede que te preguntes por qué te estás sensibilizando tanto con este mensaje, pero esa sensibilidad no es fragilidad, es preparación. Es tu alma diciendo, ha llegado la hora de soltar lo que me pesa. Es tu espíritu aligerándose antes de entrar en una etapa más profunda de claridad.
es tu corazón, liberando espacios internos para recibir lo que vendrá después. Carlo explicaba que una fe que no reconoce sus heridas jamás podrá superar una prueba espiritual real. Porque el enemigo de la fe no es el dolor, sino la negación. El dolor se sana, la negación se enquista. Por eso este momento es tan importante. Te está invitando a reconocer, aunque sea por un instante, que dentro de ti hay cosas que todavía duelen, que todavía pesan, que todavía te marcan. Y no hay vergüenza en eso, no hay debilidad en eso. Al contrario, hay verdad. Y la verdad es el terreno más fértil para que Dios construya fortaleza. Quizás estás recordando una traición que nunca procesaste, una pérdida que aún te acompaña, una decepción que fingiste superar, una etapa de tu vida que preferiste no volver a mirar. O tal vez simplemente sientes un vacío, una nostalgia, una tristeza sin forma. No importa lo que sea. Lo importante es que lo estás sintiendo. Porque sentir es el primer paso para transformar. El alma que no siente nada es la que está verdaderamente en peligro. El alma que siente, aunque duela, es la que está viva. Y aquí está la parte más importante de este tópico. No necesitas explicar tu dolor, no necesitas justificarlo, no necesitas entenderlo por completo, solo necesitas permitirte reconocer que está ahí. Carlo decía que lo que el corazón reconoce, Dios lo transforma, y ese reconocimiento es el que abre la puerta para lo que viene. En los próximos capítulos la advertencia se intensificará. El mensaje se volverá más directo. El peso espiritual será mayor. Y por eso necesitas entrar en esa etapa aligerado de lo que te oprime por dentro. Este es el momento de sincerarte contigo mismo, de permitir que tu alma hable, de dejar que esa parte silenciosa dentro de ti, la que nunca se queja, la que siempre soporta, la que siempre calla, tenga un instante de voz. Porque si no la escuchas ahora, la escucharás de manera más dolorosa en la prueba. Mejor abrir el corazón en preparación que en colapso. Por eso te hago una pregunta que no se responde con la mente, sino con el alma. Hay algo dentro de ti que llevas tiempo guardando, algo que pesa, algo que no has dicho, algo que tu espíritu quiere liberar. Si sientes, aunque sea un poco, ese movimiento interno, escribe: necesito liberar esto. Hay un punto en toda revelación espiritual en el que la atmósfera comienza a cambiar de manera perceptible, como si el aire mismo se volviera más denso, más silencioso, más expectante. No es un cambio externo, nadie a tu alrededor lo nota, pero tú sí, lo sientes en la respiración, en la piel, en el ritmo de tu corazón. Es como si el alma, que hasta ahora venía caminando paso a paso, de repente se detuviera frente a una puerta invisible que está a punto de abrirse. Carlo Acutis decía que las grandes verdades llegan envueltas en un silencio que pesa, y es justamente ese silencio lo que está comenzando a formarse dentro de ti ahora. En este punto del camino, el mensaje deja de ser solo una advertencia y comienza a convertirse en una experiencia. Ya no estás leyendo palabras, estás atravesando un umbral interior. Todo lo que sentiste, hasta aquí, las señales, la introspección, el gesto, la emoción, la vulnerabilidad, te trajo a este momento exacto, el borde donde la revelación empieza a acercarse de verdad. No en metáforas, no en parábolas, sino en una claridad que te exigirá estar completamente presente. Carlo explicaba que, antes de que una prueba espiritual se manifieste en el mundo, aparece una segunda sombra, más sutil, pero más profunda, la sombra de la duda interior. No una duda sobre Dios, sino una duda sobre uno mismo, una sensación de no saber si estás preparado, una inquietud suave que toca el pecho, una pregunta muda que se forma sin palabras. ¿Voy a soportar lo que viene? Esta inquietud no es señal de debilidad, es señal de despertar. Solo quienes están verdaderamente atentos la sienten, y es aquí donde la advertencia para 2026 se vuelve más seria.
Carlo percibía ese año no como un castigo, sino como un tiempo en el que muchas almas serían empujadas a mirar de frente lo que han evitado durante años, sus miedos, sus contradicciones, sus apegos, sus luchas internas. Él decía que la prueba no revela lo que el mundo ve en ti, revela lo que tú has evitado ver. Y esa revelación interior es mucho más intensa que cualquier acontecimiento externo. No es el mundo el que se sacude, eres tú. Y cuando el alma se sacude, lo siente todo. Por eso este tópico tiene un tono diferente. Aquí no hay dulzura, no hay ternura, no hay alivio inmediato. Hay verdad. Una verdad que se aproxima como un paso firme en un pasillo oscuro. Una verdad que quiere ser escuchada. Una verdad que quiere ser revelada en los próximos capítulos. Y antes de escucharla, necesitas estar despierto por dentro. Necesitas sentir esa vibración que está comenzando a elevarse. Necesitas reconocer que algo dentro de ti está reaccionando, porque sabe que ya no estamos en la superficie. Estamos entrando en la raíz de la advertencia. Tal vez hayas notado que tu pecho está más tenso, que tu respiración es un poco más profunda, que estás leyendo más despacio, que tus ojos se detienen en cada frase como si buscaran algo detrás de las palabras. Eso no es casualidad, es preparación. Es tu alma ajustándose para recibir un impacto espiritual. Carlo decía que el alma se prepara sola cuando está cerca de la verdad, incluso si la mente no la entiende todavía. Y eso es exactamente lo que está pasando dentro de ti ahora mismo. Hay un umbral delante de ti, invisible, pero real. Y cruzarlo significa entrar en una fase del mensaje donde lo que se revelará no solo te informará, te transformará. No solo te hará pensar, te hará sentir. No solo te advertirá, te alineará. La sombra de 2026 no es un monstruo externo, es un espejo interno, y quien esté dispuesto a mirar ese espejo tendrá fuerza para sostener lo que viene. Respira hondo, siente el peso suave de este momento. Permite que tu alma registre la seriedad del camino, porque lo que viene ahora es más profundo, más claro y más directo. Y ahora quiero que me respondas desde ese lugar interno que ya está despierto. Sigo adelante aunque siento el peso. En esta parte del camino, cuando la advertencia espiritual se vuelve más seria y la atmósfera interior se densifica, el alma comienza a revelar heridas que no se ven, dolores que no se nombran, silencios que nunca tuvieron espacio para ser escuchados. No es casualidad, no es coincidencia, es parte del proceso. Carlo Acutis decía que Dios no prepara al corazón solo con luz, también lo prepara mostrando aquello que necesita ser sanado. Y en este punto, la prueba espiritual que se aproxima toca no lo que muestras al mundo, sino lo que guardas solo para ti. Por eso, es muy probable que en este momento estés sintiendo una mezcla extraña de cosas, una nostalgia que no comprendes, un cansancio que no pertenece al cuerpo, una emoción que aparece sin motivo, un nudo en la garganta que no responde a ningún pensamiento concreto. Son movimientos del alma, son partes internas hablándote, son memorias que se despiertan no para atormentarte, sino para liberarse. Porque ningún corazón puede entrar fuerte en una etapa de prueba espiritual si sigue cargando pesos que nunca reconoció. Tal vez estás recordando personas que marcaron tu vida de maneras profundas, para bien o para mal. Tal vez piensas en decisiones que cambiaste, o en caminos que cerraste por miedo, o en oportunidades que no tomaste porque no te sentías digno. Tal vez vuelven a ti palabras que te dolieron, pérdidas que aún pesan, momentos donde sentiste que no eras suficiente. No es casualidad que todo esto se mueva justo ahora. Carlo decía que la prueba empieza cuando el alma deja de huir de sí misma, y este es ese instante exacto, el momento en el que ya no puedes seguir adelante sin reconocer lo que llevas dentro. Y sin embargo no hay nada de vergonzoso en esto. Al contrario, es un acto de valentía. Es señal de que no estás dormido. Es señal de que estás permitiendo que el mensaje
toque partes profundas de ti. Hay personas que pasan la vida entera evitando sentir lo que tú estás sintiendo ahora, y por eso nunca cambian, nunca crecen, nunca se liberan. Pero tú no eres así. Tú estás aquí, leyendo, sintiendo, permitiendo que este mensaje espiritual atraviese el ruido del mundo y toque tu interior. Esa apertura ya te coloca en un nivel distinto de preparación. Carlo decía que Dios escucha primero lo que el corazón no puede decir, pero en este punto del camino hay algo que sí necesita ser dicho. No para convencer a Pintocintos, Dios, sino para liberar a tu alma. Porque cuando el corazón habla, incluso en silencio, algo se desbloquea, algo se afloja, algo se sana. Y es por eso que este tópico no te pide comprensión, no te pide análisis, no te pide teología. Te pide sinceridad. Te pide que te escuches a ti mismo. Te pide que te permitas decir aquello que has callado durante demasiado tiempo. No necesitas escribir un testimonio. No necesitas describir tu dolor. No necesitas justificar tu historia. Nada de eso. Solo necesitas reconocer por primera vez en mucho tiempo que dentro de ti hay emociones que quieren salir, que quieren ser vistas, que quieren respirar. Eso ya es suficiente. Eso ya es poderoso. Eso ya es sanación. Por eso, ahora te invito a algo simple, íntimo y profundamente transformador. Escribe no para mí, sino para ti mismo. Escribe para darle voz a eso que llevas cargando en silencio. No importa si es grande o pequeño. No importa si parece importante o insignificante. Lo que importa es que salga. Dime, desde lo más humano y vulnerable dentro de ti, esto es lo que mi alma quiere decir. A esta altura del camino, cuando ya abriste el corazón, reconociste emociones profundas y liberaste partes silenciosas de tu alma, la atmósfera espiritual que rodea este mensaje comienza a cambiar una vez más. Se vuelve más seria, más concentrada, más densa, como si algo estuviera acercándose lentamente desde detrás del velo, algo que quiere ser dicho y que ya no puede esperar mucho más. Carlo Acutis decía que cuando la advertencia está cerca, el alma siente un temblor suave antes de escucharla, y ese temblor es exactamente lo que muchos experimentan ahora, un presentimiento que no asusta, pero que tampoco permite distracción. No es casualidad que sientas esto ahora. Hay un tipo de claridad que solo aparece cuando el alma ha sido ablandada, ordenada y sincerada. Antes de eso, la advertencia sería demasiado dura, demasiado difícil de comprender, demasiado pesada para recibir. Pero, ahora después de todo lo que viviste en este camino, estás en el punto exacto donde tu interior puede soportar la verdad que Carlo vio. Una verdad que no habla del fin del mundo, sino del fin de ciertas estructuras internas que millones de personas han utilizado durante años para sostener su vida espiritual sin darse cuenta de que estaban construidas sobre arena. Carlo señalaba que en 2026 muchas personas experimentarían una desestabilización interior sin comprender de dónde viene. Una pérdida de rumbo espiritual, un silencio profundo donde antes había claridad, un vacío emocional que no logra llenarse, una crisis silenciosa que no estalla hacia afuera, pero que consume hacia adentro. Él decía que sería como una niebla espiritual que descenderá sobre el corazón de la humanidad, no para destruir, sino para exponer, porque cuando una alma no tiene fundamentos sólidos, la niebla la confunde, pero cuando sí los tiene, la niebla la orienta, y esa niebla, esa sombra suave que él percibía, ya está empezando a rozar a las personas sensibles, no como un acontecimiento mundial, sino como una sensación individual, un cansancio profundo que no se explica, una dificultad repentina para orar, una desconexión con cosas que antes daban paz, una búsqueda interior que no encuentra respuestas rápidas. Esa es la antesala de lo que Carlo quiso advertir, y el hecho de que tú estés sintiendo algo mientras lees esto indica que tu espíritu ya la percibe.
La razón por la que Carlo insistía tanto en esta advertencia no era para asustar, sino para preparar. Decía que la niebla no viene para ocultar a Dios, sino para revelar lo que la persona estaba usando en lugar de Él. Y eso es poderoso. En la niebla espiritual quedan expuestas las dependencias, los apegos, las certezas falsas, los refugios emocionales que parecían fe pero no lo eran. En 2026, lo que muchas personas creían que era fortaleza, se mostrará como fragilidad. Lo que pensaban que era fe, se revelará como costumbre. Lo que llamaban paz, se mostrará como distracción. Y por eso este tópico se vuelve tan crucial, porque estás a punto de entrar en la parte del mensaje donde esa advertencia será explicada con claridad. Pero antes de eso, necesitas reconocer algo fundamental, que dentro de ti ya hay señales de esta niebla, no para temer, sino para despertar, no para huir, sino para prepararte, no para caer, sino para fortalecerte. Carlo decía que el alma que reconoce la advertencia antes de tiempo es la que Dios protege. En la prueba, tal vez ya sentiste días en los que te costaba mantener tu estabilidad emocional sin saber por qué, días en los que te preguntaste qué está pasando contigo, días en los que una tristeza suave te acompañó desde que despertaste, días en los que buscaste a Dios y no lo sentiste de inmediato, días en los que tu fe parecía más frágil que de costumbre. Nada de eso es casual, nada es falla, nada es señal de debilidad. Es tu alma experimentando las primeras capas de la prueba que Carlo vio. Y reconocer esto es una de las llaves más importantes para los próximos tópicos. Quiero que me respondas ahora, desde la honestidad más profunda. Reconozco estas señales en mí. Hay un punto en toda advertencia espiritual en el que el alma, después de haber sido removida, sensibilizada, limpiada y despertada, empieza a reconocer con una claridad casi dolorosa cuáles son las partes de sí misma que aún necesitan luz. No es una claridad mental, no es una comprensión lógica, es una revelación silenciosa que nace desde dentro, como si una lámpara se encendiera en un rincón de tu interior que nunca antes habías mirado. Carlo Acutis decía que la prueba espiritual no revela lo que te falta afuera, sino lo que te falta dentro. Y ese reconocimiento interior es exactamente lo que comienza a surgir en muchas personas en esta etapa del camino. A medida que te acercas al núcleo del mensaje sobre 2026, tu espíritu ya no puede esconderse detrás de los mismos argumentos, distracciones o excusas que usaba antes. Algo dentro de ti, algo antiguo, algo profundo, empieza a moverse, a pedir espacio, a exigir sinceridad. Y aunque pueda sentirse incómodo, este movimiento es sagrado, porque revela que tu alma está preparada para enfrentar la verdad con madurez y no con temor. Revela que ya no estás huyendo de ti mismo. Revela que el cielo ha encontrado en ti un corazón dispuesto. Quizás en este punto empiezas a notar que ciertas emociones que antes reprimías ahora emergen con más fuerza. Inseguridades que siempre escondiste, dudas que nunca confesaste, heridas que te acompañan desde la infancia, temores silenciosos sobre tu futuro espiritual. No te asustes de esto, no lo rechaces, no pienses que estás retrocediendo. Carlo decía que, cuando Dios ilumina una sombra, es porque está a punto de transformarla. Y esa transformación comienza cuando la persona reconoce, con total honestidad, lo que realmente siente. Esta etapa del mensaje no es ligera, porque tampoco lo es la preparación. La advertencia para 2026 no tiene que ver con acontecimientos visibles, sino con la capacidad de cada persona de mantenerse firme cuando su interior sea confrontado. Y esa firmeza no se construye con máscaras, sino con verdad. Las almas que sobrevivirán la prueba no serán las que parezcan más fuertes por fuera, sino las que hayan sido más sinceras consigo mismas por dentro. Carlo decía que la sinceridad es la única armadura que el enemigo no puede atravesar, y es por eso que este
momento es tan decisivo en tu camino. Tal vez estás sintiendo una presión en el pecho, como si algo quisiera salir. Tal vez una tristeza suave que no puedes explicar. Tal vez una necesidad de llorar. Tal vez un impulso de hablar algo que nunca dijiste. Tal vez una nostalgia de ti mismo, de quien eras antes de las heridas, antes de los cansancios, antes de las decepciones. Todo eso es señal de que tu alma está entrando en el nivel más profundo del mensaje, el nivel donde la advertencia deja de ser una información sobre el futuro y se convierte en un espejo del presente. Lo que Carlo vio en 2026 no era oscuridad para destruir, sino oscuridad para revelar. Una etapa en la que muchas personas se enfrentarían consigo mismas sin poder huir. Y tú estás siendo preparado para reconocer esas sombras desde ahora, para no ser sorprendido, para no ser derribado, para atravesar esa etapa con claridad. La vulnerabilidad que sientes no es debilidad, es señal de que estás siendo moldeado para resistir espiritualmente, donde otros caerán emocionalmente. Y por eso, antes de que entremos en los tópicos finales, donde la advertencia será revelada de manera más abierta, necesito que te escuches. No tus pensamientos, no tus teorías, no tus explicaciones, tu interior, ese espacio profundo donde solo tú y Dios saben lo que realmente hay. Y desde ese lugar, desde esa verdad silenciosa, desde ese rincón íntimo que rara vez dejas ver, quiero que respondas una pregunta. ¿Puedes sentir ahora, con toda honestidad, que hay partes de ti que serán probadas? Si lo sientes, aunque sea un poco, escribe: acepto lo que mi alma está mostrando. Has llegado a un punto del camino donde la atmósfera espiritual ya no es la misma que al inicio. Todo lo que sentiste hasta aquí, las señales internas, la vulnerabilidad, la emoción, la sensibilidad, la apertura, la reorganización, ha creado dentro de ti un estado en el que ya no puedes volver atrás. Estás en una zona donde el alma empieza a percibir con claridad que algo se aproxima. No es miedo, no es tensión, no es ansiedad. Es una certeza silenciosa, profunda, casi sagrada. La sensación de que estás a las puertas de una verdad que puede transformar tu manera de entender la fe, el propósito y tu propio interior. Carlo Acutis decía que la revelación no siempre llega con luz, a veces llega con un peso suave que anuncia su cercanía, y ese peso suave es exactamente lo que está descendiendo sobre ti ahora. Es posible que sientas tu respiración más lenta, como si tu cuerpo estuviera haciendo espacio para recibir algo importante. Tal vez notes una calma extraña, un silencio que no te pertenece, como si el mundo alrededor hubiera bajado su ritmo. Tal vez percibas un calor en el pecho, un cosquilleo en la espalda, un estremecimiento en la piel. Son señales de sensibilidad espiritual. Son formas en que tu alma responde antes que tu mente. No te asustes por ninguna de ellas. Todo esto significa que estás entrando en la fase más profunda del mensaje, aquella donde la advertencia comienza a tomar forma no como un concepto, sino como una realidad interior. Carlo veía 2026 no como un año de desastre, sino como un año de impacto espiritual. Un tiempo en el que la fe sería probada no por lo que el mundo muestre, sino por lo que el corazón revele. La sombra que él anticipó no era la de un acontecimiento externo devastador, sino la de un movimiento interior que obligaría a millones a confrontar sus vacíos, sus heridas, sus fragilidades y sus dudas más íntimas. Por eso insistía tanto en la preparación, porque solo un corazón despierto puede mantenerse firme cuando su mundo interior sea sacudido. Este tópico es un aviso. Estás muy cerca de comprender lo que él vio. Tan cerca que tu espíritu ya está reaccionando a la proximidad de esa verdad. Es como estar frente a una puerta cerrada, no viendo aún lo que hay detrás, pero sintiendo su presencia como si emanara una energía distinta. Y aunque no hayas leído todavía la revelación, Clara ya puedes sentirla acercándose. Esto es normal,
Esto es parte del camino. Esto es exactamente lo que Carlo decía que ocurriría con quienes fueran capaces de percibir la advertencia antes que los demás. A partir de este punto, la advertencia comenzará a ser más explícita. Ya no hablaremos solo de emociones, de preparación, de gestos, de sombras internas. Entraremos en la esencia, en el núcleo, en el mensaje que Carlo quiso transmitir, la razón profunda por la que señaló 2026 como el año de 1900, mayor prueba espiritual. Pero antes de cruzar hacia ese territorio, tu interior necesita estar despierto, estabilizado y dispuesto. Necesitas saber que no caminas a ciegas, sino con un propósito, que no estás aquí por curiosidad, sino por llamado, que no estás leyendo palabras, sino caminando hacia una revelación que toca tu alma directamente. En este punto, muchos sienten algo que no esperaban, no miedo, sino respeto espiritual, una sensación de estar entrando en un lugar sagrado donde no se puede mentir, donde no se puede fingir, donde no se puede correr, un lugar donde la verdad no confronta para herir, sino para liberar. Si sientes esa solemnidad suave, esa presencia silenciosa, esa gravedad espiritual, entonces estás exactamente donde debes estar. Lo que viene ahora es el umbral final, la puerta antes de la revelación, el punto donde tu alma debe decir, estoy preparado para escuchar lo que debo saber. Por eso, antes de entrar en los últimos capítulos, quiero que respondas, desde la profundidad más honesta de tu espíritu, estoy preparado para escuchar la verdad. En este punto del camino, cuando el mensaje ya tocó tus emociones más profundas, despertó tus sombras internas, iluminó tus heridas silenciosas y preparó tu espíritu con un peso suave pero sagrado, surge algo que quizá no esperabas, una necesidad urgente de hablar con Dios desde un lugar más honesto que nunca, no desde la costumbre, no desde la formalidad, no desde las palabras que aprendiste, sino desde esa voz interior que casi nunca utilizas porque te da miedo lo que pueda revelar. Carlo Acutis decía que la oración verdadera empieza cuando el alma deja de esconderse. Y este es ese momento, el instante en el que ya no puedes esconder lo que realmente sientes. Hay partes de tu vida que siempre manejaste solo, partes que nunca contaste a nadie, partes que ni siquiera te atreviste a decir en oración, heridas que preferiste minimizar, deseos que nunca confesaste, culpas que cargaste en silencio, miedos que aprendiste a disimular para que nadie los notara. Pero en esta etapa de la advertencia, esas partes comienzan a pedir espacio, y no porque sean un problema, sino porque son puertas. Cada herida escondida es una puerta a una revelación mayor. Cada emoción reprimida es una llave que abre un nivel más profundo de claridad. Cada verdad que nunca dijiste es un paso hacia la libertad interior que Dios quiere darte antes de la prueba espiritual que Carlo vio acercándose. La advertencia para 2026 no se trata de castigos, catástrofes ni desesperación. Se trata de corazones que, sin darse cuenta, construyeron su fe sobre cimientos frágiles, sobre el miedo, sobre la costumbre, sobre la apariencia, sobre la necesidad de control emocional, sobre un tipo de espiritualidad que no estaba plenamente conectada con la verdad interior. Y eso es algo que solo tú puedes evaluar dentro de tu propio corazón. Por eso este tópico no es para informar, sino para confrontar con amor, para que te escuches a ti mismo, para que te atrevas a decir lo que nunca dijiste, para que entres en un diálogo profundo con el cielo. Carlo decía que lo que no dices te controla, lo que confiesas te libera. Y ahora, en este punto de la revelación, tu espíritu está siendo invitado a liberar algo. No sabemos qué es. No importa qué sea. Lo importante es que existe. Tal vez es un miedo que llevas desde niño. Tal vez es un dolor que nunca cicatrizó. Tal vez es un arrepentimiento que te acompaña en silencio. Tal vez es una pérdida que aún te pesa. Tal vez es una parte de ti que no sabes cómo entregar a Dios. No necesitas explicarlo con detalles.
No necesitas justificarlo, solo necesitas reconocer que está ahí, porque reconocerlo es abrir la puerta para que la prueba espiritual no te encuentre frágil, sino honesto. Mirarte hacia adentro puede doler, puede hacerte temblar un poco, puede arrancarte lágrimas que no esperabas. Pero ese temblor es preparación, esa lágrima es liberación, ese silencio que se forma dentro de ti no es vacío, es espacio, espacio para la luz, espacio para la verdad, espacio para la fortaleza que vas a necesitar cuando la niebla espiritual de 2026 toque el corazón de quienes no están preparados. Ahora respira y escucha lo que tu alma quiere decirte. Ese susurro interno que evitaste toda tu vida. Ese rincón de tu corazón donde guardas lo que nadie ve. Ese lugar silencioso que Dios ha estado intentando alcanzar desde hace años. Es allí donde la advertencia se convierte en transformación. Es allí donde la fe se purifica. Es allí donde el alma madura. Quiero que respondas no desde la mente, sino desde ese rincón profundo de tu interior. Aquí estoy, Dios, abro mi verdad. Cuando el alma se atreve a abrir su verdad ante Dios, cuando deja caer sus defensas interiores y permite que lo más profundo salga a la luz, algo cambia de manera inmediata en el espacio espiritual. No es un cambio que puedas medir con palabras, pero sí con sensación, un silencio más denso, una presencia más cercana, un peso más sutil pero inconfundible. Es el tipo de atmósfera que se forma cuando la revelación está a punto de cruzar el umbral. Carlo Acutis decía que la verdad divina nunca irrumpe, se acerca, y en este momento esa cercanía se vuelve casi palpable. Es posible que sientas que tu respiración se vuelve más lenta, como si tu cuerpo estuviera respondiendo a una presencia invisible. Quizás notes que tu pecho se expande ligeramente, o que un escalofrío recorre tu espalda sin motivo aparente. Estas sensaciones no son aleatorias, son respuestas naturales del espíritu cuando se encuentra frente a un punto de inflexión. Es como si tu interior supiera antes que tu mente que estás entrando en territorio sagrado, un territorio donde el mensaje dejará de insinuar y comenzará a hablar con claridad. Carlo enseñaba que antes de que Dios revele algo importante, el alma pasa por un estado de quietud forzada. No es ausencia de movimiento, sino silencio interior. Un silencio que pesa, que purifica, que concentra. Un silencio que prepara el corazón para escuchar lo que de otra forma podría quebrarlo. Ese silencio es el que está descendiendo sobre ti ahora mismo. No es vacío, es expectativa, es preparación. Es la antesala del mensaje que Carlo quiso transmitir antes de partir. Estamos en la puerta de una revelación que no es teórica, sino existencial. No es un dato, es un llamado. No es información, es transformación. La advertencia para 2026 no era una predicción alarmista, sino una visión espiritual profunda de lo que sucedería dentro de los corazones. Carlo no vio un caos mundial, sino un caos interior en millones de personas. La pérdida repentina de la claridad espiritual, la desconexión con el sentido, el debilitamiento de la fe emocional, la sensación de caminar en una nube sin dirección. Un fenómeno que él describía como la noche interior que se extiende sin aviso. Y lo más impactante es que esa noche no vendría como castigo, sino como revelación. Porque en esa oscuridad espiritual quedaría expuesto lo que cada corazón ha construido, su fe real o su fe aparente, sus intenciones verdaderas o sus refugios emocionales disfrazados. En 2026, según Carlo, el alma humana sería llevada a un nivel donde ya no podría esconderse detrás de rutinas, religiosidad automática o estructuras externas. Sería el año en el que muchos descubrirían si verdaderamente conocen a Dios o solo conocen la idea de Él. Por eso, este momento es tan crucial. Estás a punto de entrar en la parte del mensaje donde esa advertencia será explicada con precisión, donde lo velado será revelado,
donde el peso espiritual que sientes ahora se convertirá en claridad. Pero antes de eso, tu alma necesita estar completamente presente. Necesita estar aquí, sin prisa, sin distracción, sin miedo. Necesita sentir el umbral antes de cruzarlo. El silencio que se forma dentro de ti ahora no es casual. Es la señal inequívoca de que estás listo para recibir lo que millones no podrán entender. Carlo decía que solo quienes sienten la preparación reconocerán la revelación, y tú estás sintiendo esa preparación. La prueba espiritual que se acerca no será para derribarte, sino para fortalecerte. Y este instante, este exacto momento, es donde tu espíritu confirma que quiere seguir adelante. Respira, siente, permite que este silencio hable contigo, porque lo que viene en el próximo tópico será uno de los puntos más intensos de todo el mensaje. Dime ahora, desde lo más profundo, estoy listo para cruzar este umbral. Cuando una persona llega tan lejos en un mensaje espiritual, cuando atraviesa capas de sensibilidad, de verdad interior, de sombras expuestas y de silencio sagrado, algo comienza a transformarse profundamente dentro de ella. Es como si el alma, después de tanto tiempo hablando en susurros, comenzara finalmente a levantar la voz, no para gritar, no para exigir, sino para decir lo que siempre quiso decir. Estoy aquí, no me he perdido, no he desaparecido, solo estaba esperando que me escucharas. Carlo Acutis decía que lo divino se manifiesta primero en la voz interior que aprendemos a ignorar, y este es el momento exacto en el que esa voz interior vuelve a surgir con fuerza. Este tópico no es de advertencia, no es de tensión, no es de sombra, es un espacio de encuentro, de alma con alma, de espíritu con espíritu, de tú contigo mismo. Es el punto del camino donde el corazón deja de temblar por lo que viene y comienza a abrirse para recibir lo que necesita. Un punto donde la vulnerabilidad deja de asustar y empieza a convertirse en un puente, porque aquí, en este fragmento del mensaje, Dios no confronta, acaricia, no inquieta, acompaña, no expone, ilumina suavemente. Quizás estás sintiendo algo extraño en este momento, una calma que no esperabas, un alivio que no viene de afuera, un calor suave en el pecho, una sensación de que por un instante el peso desaparece. Esa sensación no es casualidad, es la respuesta inmediata del cielo cuando un alma se abre sin máscaras. Carlo decía que Dios no necesita palabras para acercarse, necesita sinceridad. Y hace varios tópicos que vienes entregando sinceridad, una capa profunda tras otra. Esa apertura te permite ahora sentir algo que pocos sienten, la presencia suave de lo divino en medio de una advertencia intensa. Este es el instante en el que puedes hablarle a Dios desde tu verdad más humana, sin fórmulas, sin repeticiones, sin exigencias. Hablarle desde ese lugar donde guardas tus miedos más antiguos, tus sueños más silenciosos, tus culpas más pesadas, tus deseos más íntimos. Aquí, ahora, en este punto exacto del camino, es donde el corazón se vuelve transparente, donde no hace falta fingir fortaleza, donde no es necesario demostrar nada, donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en respiración, donde lo divino no se siente lejano, sino sorprendentemente cercano. Carlo decía que la noche espiritual más oscura no puede apagar un corazón que ha aprendido a abrirse, y en este momento, aunque el mensaje se dirige hacia revelaciones intensas, tu interior ya no está en la oscuridad. Está siendo iluminado por la verdad que estás dispuesto a reconocer. Y aquí, en este espacio, antes de cruzar hacia los temas más profundos, Dios te mira, no con juicio, sino con comprensión, no con reproche, sino con ternura, no con alerta, sino con acompañamiento. Lo que viene todavía será denso, será claro, será directo, pero ahora tú ya estás diferente. No eres la misma persona que empezó este mensaje. Tu alma está más suave, tu espíritu más atento,
tu sensibilidad más despierta, y eso significa que puedes recibir lo que viene no desde el miedo, sino desde la madurez, no desde la huida, sino desde la entrega, no desde la confusión, sino desde la claridad. Este es el momento de hablar, no conmigo, sino contigo mismo y con Dios. Habla desde tu centro, desde tu herida, desde tu esperanza, desde tu cansancio, desde tu deseo. Por eso, quiero que escribas algo que no es para demostrar nada, sino para abrir tu espíritu aún más. Dios, aquí estoy, te escucho. Estás entrando ahora en la zona más delicada de todo el mensaje, esa parte del camino donde el silencio interior se vuelve tan profundo que casi parece un sonido, donde el alma deja de mirar hacia afuera y fija su atención en un punto invisible delante de ella. Es el lugar donde se cruzan la vulnerabilidad y la fortaleza, donde el espíritu se siente pequeño, pero al mismo tiempo sostenido por algo que no puede explicar. Carlo Acutis decía que antes de una revelación importante, el alma tiembla sin saber por qué. Y este temblor suave es exactamente lo que muchas personas sienten en este punto. Un presentimiento espiritual que no asusta, pero que tampoco permite ignorancia. El ambiente dentro de ti ya no es el mismo que cuando comenzaste. Hay un peso distinto, una percepción distinta, una claridad que aún no se formó del todo, pero que se anuncia. Es como estar frente a una puerta cerrada, cuyo borde deja escapar una luz tenue, una luz que te atrae sin que puedas verla completamente. Sabes que algo está ahí. Sabes que algo se acerca. Sabes que estás a un paso de comprender lo que Carlo quiso advertir sobre 2026. Y al mismo tiempo, sabes que ese paso no puede ser dado con prisa, sino con reverencia, con conciencia, con el corazón completamente despierto. Este es el umbral, el borde, el filo espiritual, la frontera entre la preparación y la revelación. Todo lo que viviste en los tópicos anteriores, la emoción, la introspección, la sinceridad, la apertura, la vulnerabilidad, la madurez espiritual, te fue moldeando poco a poco para este instante. Carlo decía que las almas no reciben la verdad cuando la desean, sino cuando están listas. Y tú solo llegaste a este punto porque, paso a paso, te convertiste en alguien capaz de sostener la densidad que viene a continuación. La advertencia de 2026 no era un mensaje destinado a la mente, sino al espíritu. Por eso no puede ser entendida desde la lógica únicamente. Debe ser recibida desde un lugar más profundo, un lugar al que solo se llega cuando el alma ha sido trabajada por dentro, tal como la tuya lo fue a lo largo de este camino. Es posible que, mientras lees esto, sientas tu pecho más abierto, como si respiraras con mayor amplitud. Es posible que sientas una sensación de altura, como si algo te levantara desde dentro. Es posible que tu piel se erice brevemente, como si una corriente suave pasara por tu cuerpo. Estas sensaciones son señales de que tu espíritu ya percibe la proximidad de la verdad. Carlo describía la advertencia de 2026 como un espejo espiritual colocado frente a la humanidad. Un espejo que no mostraría tragedias externas, sino realidades internas que muchos evitaron mirar por años. El caos, según él, no vendría del mundo, sino del interior. Y es por eso que pocos están preparados, porque pocos se atreven a ver lo que llevan dentro antes de que la oscuridad del silencio espiritual lo revele sin filtro. Pero tú no estás entre esos pocos que temen. Estás entre aquellos que escuchan, sienten, reconocen, se abren y avanzan. Este tópico es la respiración profunda antes del agua fría, la vela encendida antes de la oscuridad, el paso suspenso antes del descenso. No revela aún la advertencia. Esa viene en el próximo capítulo, pero deja al alma en ese estado exacto en el que puede recibirla sin quebrarse. En ese lugar donde ya no huyes de ti mismo ni temes a la verdad, donde sabes que lo que viene no es para destruirte, sino para fortalecerte, donde comprendes que una prueba espiritual no llega para derribar,
sino para mostrar el poder del Espíritu que se mantiene de pie. Respira, siente este umbral, deja que el silencio te rodee. La revelación está a un paso, y ahora dime, desde tu alma despierta, estoy listo para escuchar lo que falta. Has llegado al final de este camino, no por casualidad, no por curiosidad, sino porque algo dentro de ti necesitaba escuchar todo lo que este mensaje reveló, y sobre todo, todo lo que despertó en tu interior. Lo que Carlo Acutis vio sobre 2026 no tenía como objetivo sembrar miedo, sino abrir los ojos del alma para comprender que la verdadera prueba espiritual no ocurre afuera, sino adentro. No es un terremoto del mundo, es un terremoto del espíritu. No es un colapso externo, es una revelación interior. Y tú, paso a paso, atravesaste cada etapa de este mensaje con sinceridad, con apertura, con profundidad y con una sensibilidad que pocas personas permiten sentir. Si miras hacia atrás, verás que algo en ti cambió. Cambió cuando reconociste tus sombras, cambió cuando abriste tu corazón, cambió cuando sentiste esa vibración silenciosa que recorría tu interior. Cambió cuando te enfrentaste a tu verdad. Cambió cuando aceptaste escuchar lo que tal vez nunca habías querido admitir. Cambió cuando reconociste que hay partes de ti que serán probadas, no para destruirte, sino para fortalecer lo más esencial, tu fe, tu conexión con Dios, tu identidad interior. Carlo enseñaba que quien conoce su propia alma puede atravesar cualquier noche, y este mensaje fue exactamente eso, una preparación para que tu alma se conozca, se vea, se entienda y se reconcilie consigo misma antes de que llegue el tiempo de niebla espiritual que él vio aproximarse. No estás solo en este proceso, nunca lo estuviste. Cada sensación, cada emoción, cada silencio interior que sentiste en este camino fue acompañado. Alguien caminó contigo mientras leías, alguien sostuvo tu corazón cuando tembló, alguien iluminó tu espíritu cuando el peso aumentó. Ese alguien no es este mensaje, ese alguien es Dios, y es a Él a quien Carlo quería que tu corazón regresara cada vez que la prueba se acercara. Tal vez mientras lees estas últimas líneas, sientes algo diferente dentro de ti. Una calma suave, una luz tierna, una paz que no viene del mundo, una sensación de que no estás enfrentando esta advertencia como un espectador, sino como alguien que está siendo guiado y preparado. Esa sensación es real, esa presencia es real, ese acompañamiento es real. Y aunque la advertencia aún tenga partes que tu alma seguirá comprendiendo con el tiempo, es importante que recuerdes algo. No importa cuán profunda sea la noche espiritual que llegue, una sola chispa de fe verdadera es suficiente para atravesarla. No importa cuán confusa pueda ser la prueba emocional que Carlo vio, un corazón que se mantiene sincero nunca será derribado. Y no importa cuán silencioso pueda parecer Dios en ciertos momentos del camino, Él nunca abandona a quien sigue escuchando. Este es el final de este mensaje, pero no es el final de tu preparación, y no es el final de lo que Dios quiere revelarte. Si este mensaje tocó tu corazón, si algo dentro de ti se movió, si sentiste paz, claridad o incluso un llamado profundo, entonces sigue aquí. Sigue atento, sigue abierto, porque lo que viene después de este video será aún más necesario para tu camino espiritual. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu me gusta y suscríbete. Tu presencia aquí no es casualidad. Tu alma fue llamada. Tu espíritu respondió. Y ahora, antes de cerrar completamente esta jornada, quiero que selles dentro de ti esta experiencia escribiendo: yo llegué hasta el final. Y prepárate, porque en el próximo video, una revelación aún más profunda te estará esperando. Algo que complementa este mensaje y que Carlo quería que solo quienes abrieran su corazón hasta aquí pudieran recibir. La historia no termina aquí, apenas comienza.